Las 8, las 7 en Canarias. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Con Rubén Gil. Pues así ha venido el día. Vamos a analizarlo desde ahora y hasta las 9 en nuestro comité de dirección. Rafael Duarte, profesor de SIC. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Y competencia volvió a sacar el fusil. Y una nueva multa. La pregunta es en qué sector, porque no se ha librado en los últimos meses nadie de multas. ¿En qué sector hay competencia en España? Bueno, pues uno de los pocos, yo diría que es más fácil identificar donde no hay competencia, ¿no? Y aparte de este sector de los pañales de adultos, que es francamente insospechado, yo diría que el petróleo y la gasolinera sigue siendo la gran duda de por qué sigue subiendo a pesar de que baja el precio, ¿no? Yo creo que es una de las cuestiones más sensibles, el tema del energético de las gasolineras. Don Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Por qué? Pues porque hace ya veraní, porque hace ya calorcito, no lo sé, porque me sonríe la vida. Bien, no, sí, me alegra, pero bueno, pues se podía contar, y había alguna cosa así buena que contar, siempre hay que contarla todo bien, entonces, ¿no? Todo muy bien. Bueno, Salvador Molina, presidente de Ecofin, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Oye, yo por contrastar un poco, yo no estoy ¿Tú tan muy mal? contento, porque ¿Por qué? estaba en el Club Financiero Génova a punto de coger una cerveza, miré el reloj y dije, ¿Qué me a dices? salir corriendo, que tenemos radio. ¿Quién estaba en el Club Financiero Génova? Nada, se presenta hoy un nuevo think tank o una nueva asociación que es TEAM, es Talento y Empresas Andaluzas en Madrid, y había alguien de la Junta de Andalucía, alguien de la Comunidad de Madrid y distintos directivos andaluces en empresas que están en Madrid y intentando generar ese networking de empresarios y directivos andaluces en la capital de España. Muy bien, no sería, de la Junta no sea Susana Díaz, ¿no? Que ha echado la culpa al gobierno por no parar los cursos de formación. Sí, hoy no creo que estaba Susana como para asomar por aquí. Por de esto, hecho, estaba Canal Sur a ver si pillaba a alguien, pero nada, ha venido un perfil bajo. no se han dejado. No. Que por cierto, el martes, 9º Congreso Ecofin en CaixaForum. Eso es muy importante, sí. El martes que viene estaremos ahí en el Congreso de Ecofin, ya la 9ª edición con este formato, aunque viene trabajando en el mismo asunto que son las finanzas corporativas, las finanzas de las empresas desde hace más de 15 años. Y en estos últimos 9, con este formato, pues buscando temáticas muy de actualidad. Este año no podía ser otra cosa que cómo aprovechar este cambio del mundo que estamos viviendo, que es la transformación digital, pero un poco en claves de oportunidades, en claves de negocio, en claves de transformación de la manera de pensar de los líderes para conocer y comprender más el mundo que ya viene, que está aquí y que, bueno, pues está haciendo que ya empresas se cierren, que otras nazcan y en 5 años se conviertan en líderes mundiales, en 4 de las más cotizadas del mundo. Y siguiendo esos ejemplos, pues bueno, yo creo que hay oportunidades para la pyme, para la empresa española, para la mediana. Y en cualquier caso, esta revolución industrial que estamos viviendo, o la aprovecha Madrid o la aprovecha España para ser un revulsivo económico, o como perdamos este tren, y en gran medida se está yendo con una locomotora llamada Reino Unido, como perdamos este tren nos vamos a quedar realmente con un problema muy grave de empleo y un problema grave de recuperación. Pero estamos a tiempo y vamos a traer expertos de Google, de banca, de fintech, de seguros, de la propia Caixa, para ver un poco por dónde pueden ir los tiros y dónde están esas oportunidades y por dónde podemos coger el toro por los cuernos. Eso será en CaixaForum el martes de la semana que viene, martes 7, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y por allí esperamos ver también al equipo de Gestiona Radio con los micrófonos rojos a la carga, como ha sido siempre desde que empezamos con el Congreso de Ecofin. Siempre ha habido programas que se han hecho allí en directo o en diferido. Y bueno, la presencia de Gestiona Radio es muy de agradecer, ¿no? El que quiera ir, si está a tiempo todavía, ¿qué tiene que hacer? El que quiera ir tiene que entrar en ecofin.es, es muy sencillo, Ecofin de Economía y Finanzas, ecofin.es, teclear y verá que ahí hay varias informaciones para conocer el programa, para descargar el programa, para inscribirse pulsando una teclita que pone inscríbete y te inscribes, es gratuito, no tienes que pagar, tienes que rellenar todos tus datos y luego llevar muchas tarjetas y muchas ganas de hacer negocio, de hacer networking y de conocer lo que está pasando y lo que va a pasar en los próximos años, y con esas bolas de cristal de la economía de David Cano, del mundo tecnológico que aportará Google y del mundo de las oportunidades de servicios financieros y bancarios que aportará la Caixa, pues profundizar en todos esos ingredientes
para cambiar y transformar cada uno su negocio en la medida y el tamaño que lo tenga, ¿no? Apunta al agua y apunta a Duarte. Yo no solamente me he apuntado ya, sino que lo recomiendo vivamente, porque el programa que he estado viendo antes de inscribirme me parece fabuloso, y además en el mundo de las fintech y en el mundo de las nuevas tecnologías hay demasiado ruido y muy poca claridad. Y yo creo que viendo el programa de la jornada de Ecofin el próximo 7 de junio, es una jornada para poner claridad y dejar ver el tsunami tecnológico en el que ya estamos inmersos, ¿no? Sin esta visibilidad y esta claridad es difícil poder que los árboles no dejen ver el bosque. El programa me parece fantástico, ¿eh? Sí, sobre todo porque lo has dicho muy bien, es decir, no están parados en la nube, en el ruido de las startups o de las tecnologías o de otras cosas que al final acaban siendo debates muy endogámicos, ¿no? Muy de especialistas. No, esto está focalizado en el directivo, en el empresario, en el que quiere hacer negocio, que no está en el mundo digital, pero quiere saber de qué va esto y cómo puede entrar ahí de una manera eficiente, aprovechando oportunidades. Es decir, no es para cambiar la empresa, es para ver nichos y oportunidades dentro de lo que ya viene haciendo. En algún caso serán complementos en canales de venta, en otros casos serán unas nuevas maneras de relacionarse con el cliente, y en otros casos puede ser descubrir un negocio que está ahí latente y que todavía nadie en su sector lo ha aprovechado. Bueno, ese es un poco poner el foco. Es poner luces en un mundo lleno de tótems, que parece que detrás de esos tótems no se puede hacer nada. Pues no, detrás de los tótems hay una infinidad de semilleros y de setas que se pueden coger y que se puede uno alimentar y aprovechar para generar oportunidades de negocio. Pues eso será el martes que viene, día 7, en CaixaForum, ese noveno congreso Ecofin. 2 semanas después votan los ingleses, los británicos, por el tema del Brexit. Ya que lo mencionaba Salvador, Juan Lago, ¿va a funcionar la campaña del miedo? Espero que sí. Yo es que últimamente no. Yo hace ya bastante tiempo que con Cameron estoy bastante desconcertado. Yo no sé muy bien a qué está jugando este señor con tanto referéndum. Yo espero que sí, pero espero que sí para el Reino Unido y espero que sí también para la Unión Europea. La verdad es que yo me encuentro más de un empresario que me comenta, y tiene parte de razón, hombre, si se va el Reino Unido, nosotros pillaremos más, ¿no? Digo, pues depende de si en total hay más a repartir o no. Y aquí está la clave. Yo no tengo nada claro de que en total vaya a haber más a repartir. Yo realmente pienso que saldremos perdiendo todos. Al final, en el caso del Reino Unido, es una relación bastante complicada. Yo, en cualquier caso, hace años que llevo pensando, la Unión Europea yo creo que tiene como que dividirse en dos. Por un lado, tiene que estar los países que sí que quieren converger en un futuro en un 100%, porque es que si no, entonces hay que tirar, si ninguno queremos converger en un 100%, tenemos que tirar hacia atrás el euro. Y yo eso lo tengo clarísimo, o sea, no tiene ningún sentido tener una moneda común con políticas fiscales completamente diferentes y con políticas económicas diferentes y con mercados laborales diferentes. No es sostenible en el largo plazo. De hecho, en gran parte todas estas variaciones o todas estas tensiones o todos estos apuros económicos que han pasado en diferentes economías se deben en gran medida a esto, a las diferencias que hay dentro de una misma unión monetaria. Y luego estarían los demás. Y yo creo que con los demás lo que tendría que hacer este grupo que sí que quiere converger al 100% es crear como una relación especial de una serie de transacciones comerciales o llámesele como se quiera. Y en ese segundo grupo estaría sin lugar a dudas el Reino Unido, probablemente pues estaría Suecia, probablemente estarían otros países que, bueno, pues no quieren ir más allá de una unión arancelaria o de una serie de relaciones comerciales favorables, que me parece fenomenal. De hecho, con Estados Unidos la idea también es crear un mercado descomunal de grande y no tenemos ninguna intención de converger hacia nada más, ni estadounidenses ni europeos. Y yo creo que es de lo que va esto de verdad. O sea, yo creo que lo que habría que hacer sería sentarse y decir, señor, vamos a ver. Y además yo preguntaría con total tranquilidad, ¿quiénes queremos converger al 100% y quiénes no? Y el que diga que sí, pues hacemos un plan, nos ponemos a tope. Si hace falta, se hace un referéndum en cada uno de los países para ver hasta qué punto queremos converger todos y los demás, pues no pasa nada. Se puede llegar, o sea, se puede mantener unos Estados Unidos de Europa y una comunidad económica europea. Creo que las dos cosas a la vez son factibles y de hecho creo que sería lo recomendable. Y gran parte de estas tensiones que hay se acabarían
Tendríamos otras, lógicamente, porque claro, decirle a un alemán que un español puede ser presidente del gobierno, pues puede ser complicado. Al revés puede ser, creo que inclusive peor. Pero bueno, yo lo tengo, a mí me parece que es así de sencillo y así de complicado a la vez. Creo que es bueno que el Reino Unido se permanezca en la Unión Europea. Pero bueno, que decidan los británicos. Yo espero que la flema, haga de sus frutos y piensen más con el bolsillo que con otra cosa. Pero habrá que verlo. Tú que tienes hilo directo, Duarte, con la City, ¿cuánto preocupados están? Bueno, lo primero citamos a Cameron. Yo diría que la primera reflexión en el Brexit es la grave irresponsabilidad de Cameron de traer y de llevar a las urnas problemas internos dentro de su partido. Si cada vez que un país o un partido que está dominando un gobierno tiene problemas internos y lo que hace es someter a la población a votarlo, pues mal vamos, ¿no? El arte de la política es el saber manejar esto internamente sin tener que someter un problema interno de su partido al plebiscito, ¿no? Entonces, para empezar, la grave irresponsabilidad de Cameron de habernos llevado a esta situación. Segundo, una reflexión histórica. A la gente que hemos estudiado economía y que hemos visto cómo ha avanzado el mundo en el siglo XX, si analizamos qué parte del planeta Tierra ha sido el que más sometido ha estado a guerras, a genocidios y a problemas de guerras intestinas, es la vieja Europa. Europa, lo único que nos ha unido después, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, es un proyecto de construcción de Unión Europea, y creo que debe pasar por ser uno de los grandes adelantos de la humanidad, el tener una Unión Europea de 28 estados, de tener una unión monetaria de 19 estados, y que ahora tengan estas veleidades de separación en el Brexit, pues es no contemplar y no saber de la historia, ¿no? Cada vez es más palpable la separación que hay generacional, ¿no? Los jóvenes en el Reino Unido sí que están muy a favor de permanecer en la Unión Europea, y las generaciones mayores que añoran muy probablemente aquella Commonwealth, aquel imperio que a principios del siglo XX tuvieron, pues quizás no estén tan en favor de esto, ¿no? Es decir, primero la reflexión histórica de que sería una mala puerta. Y después podríamos decir alguna cosa que paradójicamente una salida del Brexit, antes quizás alguien aquí lo comentaba, pudiese ser bueno para el resto de la Unión Europea, ¿no? Lo malo de un Brexit, que no es nada deseable porque le iría mal a la Unión Europea, al Reino Unido, y le iría muy mal a Europa, lo malo del Brexit es el día después, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones tendría el Reino Unido con el resto de Europa, ¿no? Teniendo en cuenta que casi el 60% de sus exportaciones van al continente, ¿no? Su primer socio venden primeramente a Estados Unidos, pero inmediatamente después a Alemania y a Francia. El día después es lo que esto puede ser conflictivo. Europa siempre avanza cuando hay dos países que están alineados, que es París, el eje París-Berlín. Una salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que muy probablemente pase es que en un primer momento, en el corto plazo, la libra se devalúe y aumentaría la competitividad del Reino Unido, y en el corto plazo le iría bien. Pero paradójicamente también al euro también se devaluaría y también nos iría bien. El eje París-Berlín, ante esta amenaza externa, puede que fuese un revulsivo para que la Unión Europea se pueda construir de manera más sólida, ¿no? Y esto es lo que paradójicamente a medio plazo podría ser bueno para el resto de los europeos. Desde luego no es nada deseable, todos perderíamos, pero en el medio plazo no está claro quién perdería más, ¿no? Yo creo que la situación es como cuando alguien se va de casa. Al principio es sangre, sudor y lágrimas, lloros y quebrantos, y por lo tanto habría un periodo de reajuste, ¿no? Y después de ese periodo de reajuste veríamos a ver si efectivamente era para bien esa emancipación de alguien que no quiere quedarse en casa. Pero al final te queda una habitación libre y te montas una bodega o un despacho, ¿no? Totalmente. Y si no, alquilas a un estudiante esa habitación y encima le ganas dinero. Bueno, más allá del dolor sentimental de la separación, puede hasta ser una buena inversión a futuro, ¿no? No, con independencia de esta reflexión un poco malsana y demasiado cerebral y fría, yo creo que Reino Unido no se va a ir de la gran Unión Europea. Y a mí lo que me recuerda a situaciones como la foto que esta mañana veíamos en algunos periódicos y en algunas televisiones, y es que los dos partidos opositores, los dos grandes partidos opositores, de alguna manera escenificados por el presidente del gobierno y por el alcalde de Londres, se hicieran la foto juntos diciendo hacemos una campaña en favor de que el Reino Unido no salga de la Unión Europea.
esta situación es paradójica, es decir, cuando el perro y el gato se unen, pues ¿contra quién se están uniendo, no? Es decir, que realmente no hay voluntad, no hay deseo de las grandes formaciones políticas de salir de la Unión Europea. Y a mí lo que me recuerda, mirando hacia el pasado, es como cuando en España Felipe González ganó unas elecciones diciendo OTAN no, llegó al gobierno y dijo OTAN sí. Es un poco lo que está pasando con David Cameron, ¿no? Es decir, ante Bruselas dice me voy, y ante sus partidarios de partido y ante sus conciudadanos del Reino Unido está diciendo sí, nos quedamos, ¿no? Ya he conseguido todo lo que podía arrancar en esas negociaciones y ahora nos quedamos, ¿no? Bueno, yo creo que es más un amagar que un golpear, y por lo tanto las dos grandes formaciones están haciendo esa campaña para que no se llegue a males mayores. Y respecto a la reflexión que hacía Juan antes de la Europa de 2 velocidades, que es también un mantra que llevamos oyendo durante bastantes años, por aquellos que quieren hacer un sistema de moneda única, una política única, un gobierno incluso a futuro único, que son los países que estamos en esas grandes economías del continente empujando para crear un sistema monetario europeo y algunas instituciones más como el Banco Central Europeo y otras como los pilares de una unión bancaria europea. Todo ese modelo financiero inicialmente, pero que tendrá que ser político después, efectivamente todos estos rumores y estos daños colaterales no nos van bien. Por lo tanto, cuanto menos gente esté poniendo zancadillas, mejor para el futuro de la Unión. Y en segundo lugar, hacer un matiz, y es que no creo que haya una Europa de 2 velocidades, creo que hay una Europa de 3 velocidades, y la crisis ha demostrado que existe una Europa de 3 velocidades. Por simplificar el mensaje, existe un corazón de Europa, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, etcétera, que son los países de las grandes economías de la zona euro que quieren fortalecer esa situación. Ya veremos si es un eje franco-alemán o no, pero quieren fortalecer esa relación. Y luego hay otros 2 grupúsculos que por un lado son los que no quieren y por otro lado los que no pueden. Los que no quieren están escenificados a través de una separación de una barrera del mar, que es básicamente el Reino Unido y básicamente Suecia, porque es el capitán de una liga que se llama Escandinavia. Y en esa liga de 5, pues ellos son la cabeza, incluso Noruega no está dentro de la Unión Europea y por lo tanto están más cómodos dentro de esa liga de países ricos escandinavos, liderando ese grupo que intentando integrarse dentro de un sistema monetario de la Unión. Entonces, hay países que no quieren, básicamente encabezados por estos 2, que el mar les hace ser insulares y tener otra mentalidad. Y en segundo lugar hay países que no pueden, es decir, por mucho que nos esforcemos, Grecia no puede estar, por mucho que nos esforcemos, hay algunos países que han entrado recientemente a la Unión, sobre todo en la Europa del Este, que no pueden estar, se están forzando mucho las cosas para decir que sí que tienen que estar. Entonces, bueno, seamos realistas, hay unos que no pueden, hay otros que no quieren, pero yo creo que habría que concentrar el 100% de la energía de Bruselas y de la Unión Europea en dar el paso siguiente, que es fortalecer los lazos políticos de los países que sí quieren, ¿no? Y si Reino Unido se tiene que ir, por favor, que se vaya cuanto antes, porque nos está demorando y lastrando el futuro de una unión mucho más sólida en términos económicos y financieros, y en segundo lugar, si esto llegase a buen puerto, pues de una unión política, ¿no? Y ese viaje es el que tenemos que hacer, y no hay tiempo, es decir, lo de la economía digital, lo de la transformación, lo de que el mundo está cambiando, lo que la globalidad y un resfriado en Nueva Zelanda acaba siendo una gripe aquí, y un mosquito que pica en Brasil acaba siendo una epidemia mundial porque separan las economías y separan los deportes y separan las televisiones y separa todo el mundo. Bueno, esto lo estamos viviendo ya, por lo tanto, no nos podemos despistar con Brexit, que somos más de humo, no nos podemos despistar con países que queremos que estén pero no pueden estar. Yo creo que habría que centrarse. Los gibraltareños serían españoles, ¿no? Yo creo que esas declaraciones de Picardo... Somos del Peñón, igual le damos la doble nacionalidad, ¿no? Pero podríamos hablar un poco de Guardiola, porque yo creo que el consejero delegado de Sabadell sí que apunta a algo que... El exceso de regulación. El exceso de regulación puede ser. Particularmente para España, yo creo que bueno, volviendo al caso y partiendo de la premisa de que sería malo para Inglaterra y muy malo para el Reino Unido y muy malo para Europa, para España puede que no fuese tan malo, porque hay un gran aliado de Europa que son los Estados Unidos, que siempre se ha considerado al Reino Unido como el portaaviones de los Estados Unidos en Europa, por cultura, por relaciones económicas, por afinidad histórica. El aliado natural de los Estados Unidos, que es el otro gran potencia mundial, junto con Europa, sin contar Asia, ¿no? Luego podríamos hablar de ello. Siempre el aliado natural de Europa
de Estados Unidos ha sido el Reino Unido, como esa especie de portaaviones. Eso se conformó además en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, fue físicamente el portaaviones, fue físicamente el lugar donde llegaban, desde donde salió el desembarco en Normandía, y a partir de ahí se ha consolidado económica y políticamente. Eso no se ha valorado bien. Yo creo que si Estados Unidos contempla un escenario donde su aliado tradicional histórico ya no forma parte de la Unión Europea, yo creo que ese papel lo puede jugar perfectamente España, que tiene muchas afinidades con los Estados Unidos, lazos históricos, lazos económicos con toda Latinoamérica, y que desde luego no lo jugaría ni Alemania ni Francia. Con lo cual, desde el punto de vista también estratégico o geoestratégico, para España hasta le podría venir bien esa afinidad con el Reino Unido y con los Estados Unidos en caso de salida del Brexit, ¿no? Pero bueno, si queréis hacemos alguna reflexión con el tema del mastodonte normativo que tenemos ahí, ¿no? Que es la segunda cosa en 2 semanas que está matando a los bancos. Lo primero eran los tipos de interés, que lo dijo Francisco González, y hoy dice el consejero delegado del Sabadell, Juan Lago, que es la regulación y el exceso de burocracia intrusiva de Europa. Sí, bueno, yo cuando trabajaba en banca también pensaba lo mismo. La verdad es que sí, estoy completamente de acuerdo con el señor Guardiola en este punto. Lo que ha sucedido es que, a ver, también es verdad que es que ha habido que meter tanta pasta a los bancos que, claro, se le ha metido a unos controles leoninos. Yo creo que aquí ha estado la clave. Entonces, como también es verdad, yo insisto, en ningún momento las autoridades han separado los bancos en 2 grupos, en los que no necesitaban ayuda y en los que sí. Los han metido a todos juntos, entonces han decidido que a los que sí había que soltarles pasta y a los que no había que regalarles estos bancos que habían sido nacionalizados o rescatados. Fueran bancos europeos o no, porque ahí está el caso de Abanca con Banesco, que recuerdo que lo comentamos aquí, nos costó 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros. Para que la gente sepa lo que es esto, si tienen una moneda de €1 en la mano, imaginen 8.000 millones de monedas como esa, y fue lo que nos ha costado la venta de Abanca a Banesco. 3 veces Mario Conde con Banesto. Exacto. Ha sido una muy buena comparación. Y no tengo nada en contra ni de Abanca ni de Banesco, ¿eh? O sea, fenomenal. Podría haber ni sido... de Mario Conde. Ni de Mario Conde, no. Podría haber sido, y del euro, muchísimo menos. Podría haber sido cualquier otro banco. Entonces, yo creo que en el momento en el que tampoco se ha diferenciado, lo que se ha hecho ha sido, café para todos. Sí. Traca, metemos unos controles leoninos, y lo que sucede es que si el negocio estuviera yendo bien, esos controles serían un impedimento a hacer más negocio. En el momento en el que el negocio no va bien, esos controles son una barrera más y una barrera cada vez más fuerte. Entonces yo creo que hacen bien, en primer lugar, el González, el presidente de BBVA, diciendo: señores, nos están ustedes crujiendo con los tipos de interés, acuérdense de nosotros. Y Guardiola diciendo: bueno, vamos a ver si relajamos un poquito esto y podemos empezar a hacer negocio. Yo lo conto muchas veces, el negocio bancario es muy sencillo, es agarrar dinero del ahorrador, darle seguridad y darle una rentabilidad y prestárselo a alguien con garantías de que lo va a devolver a un tipo de interés mayor al que están pagando al ahorrador. Es así de sencillo y así de complicado, porque en el momento en el que al que has prestado no paga, tienes un problema bastante gordo. Sino que se lo pregunten a un montón de cajas, y si no, que se lo pregunten al señor Goyri Golzarri con lo que se encontró cuando llegó a Bankia y los pufos que le pasaron, sobre todo de Bancaja. Entonces, yo creo que las autoridades ahora tienen que centrarse en ayudar a los bancos, pero no metiéndoles más pasta, sino echándoles una mano para que puedan volver a hacer su negocio de la mejor manera posible y lo más rápidamente posible. Entonces yo ahí sí que lo comentamos el otro día, el tema de los tipos de interés lo veo más complicado, porque creo que este año y el año que viene la Unión Europea y sobre todo países además países nucleares, como estaba comentando Salvador, Italia, España, la propia Francia, países quizá no tan nucleares como son Austria y como es Portugal, pero que también cuentan, porque aquí todos estamos jugando, necesitamos todos tipos de interés bajo. La propia Alemania tampoco se está quejando mucho últimamente porque, bueno, pues si están bajos, pues me aprovecho de ello y seguimos tirando. Tampoco es que le venga especialmente bien, pero tampoco le viene especialmente mal ahora. Entonces, si las autoridades echan una mano a los bancos por otro lado, permitiendo que la manera que hagan negocio sea más rápida y reduciendo todo ese papeleo, por decirlo de una manera sencilla, pues seguramente ayudaría. Lo que pasa es que, claro, yo ahí sinceramente no me atrevería a decir, estoy seguro que el señor Guardiola tiene claros qué puntos serían revisables. Entonces, bueno, pues
que se sienten y que lo comenten. ¿Cómo ves esto, Molina? Yo no lo sé, pero si nos paramos un momento en esta continua noria en la que vamos girando y comentando el día a día y la actualidad y los 7 años de crisis, al final con lo que nos encontramos, saliéndonos un poco de la foto y mirando el escenario del patio de butacas, es que en realidad el sistema financiero y el sistema bancario europeo y español en realidad no es un sistema privado. Es decir, no son empresas privadas haciendo un negocio privado y les va bien o les va mal. Es un sistema absolutamente regulado e intervenido, y para que nos hagamos un comparativo que nos sirva, son como registradores mercantiles, es decir, cumplen una función pública con un carácter privado, por lo tanto les pueden ganar más o ganar menos ese mes porque están realizando una actividad privada, pero realmente bajo una licencia pública del ejercicio. Y digo esto porque, aunque de derecho no es así, de hecho, esta crisis ha demostrado que es así. Y cuando ha habido una entidad bancaria que estaba mal, se le ha metido dinero. Y cuando ha habido una entidad bancaria de la que precisamente se necesitaba que saliera al rescate de otra entidad, se le pedía que saliera al rescate de esa entidad, y si había que darle compensaciones económicas, se le daban compensaciones económicas con tal de que fuera instrumento de salvación, de salvamento de una entidad en crisis. Y cambiando un poco las tornas, al final de esta crisis lo que está viendo es que se le está pasando también recibo a las entidades bancarias y se le está diciendo, oye, sé que vuestro negocio es de tipos de interés, es decir, de coger a un tipo y dar con un marginal a otro tipo, y ese marginal es vuestro beneficio. Pues ahora lo que se le está pidiendo a todo el sistema bancario, dentro de ese esquema de gran hermano, de gran regulación y de sector intervenido, lo que se le está pidiendo es, no, ahora lo que necesitamos son tipos bajos, ahora lo que necesitamos es que usted tenga o pérdidas o roce las pérdidas, porque lo que necesitamos es dar salubridad, dar financiación, dar saneamiento, no ya a las entidades financieras o a las entidades mercantiles, sino al sistema público, a la deuda pública, al sistema de financiación de los países que están un poco ya al límite. En el caso de España, incluso pasado un poco el límite por encima de su nivel de PIB, ¿no? El nivel de endeudamiento que tiene el sistema público. Entonces, yo creo que debemos de fijarnos en el sector bancario no como que el Santander gana o pierde, el BBV gana o pierde, sino que son parte de una herramienta política, de un sistema político que lo está utilizando como un sector semipúblico, no intervenido, sino semipúblico, donde te digo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Te digo cuándo ganas dinero y cuándo pierdes dinero. Te digo cuando tienes que salir al rescate de una entidad que está colapsada o en un momento determinado es a ti al que te toca que te dé dinero para salvarte. No estamos jugando con reglas de juego como las que juegan en otros mercados, en el mundo anglosajón. Estamos jugando con cartas marcadas. Y esa reflexión deberíamos de trasladársela realmente a los reguladores. Y deberíamos trasladársela al Gobierno de España y al Gobierno de la Unión Europea, ¿no? ¿Y por eso que dice Molina Duarte hay algunos bancos que acuden a ampliaciones de capital? Por eso dice Molina, y porque no solamente lo dice Molina, sino que además hemos tenido aquí la semana pasada, el lunes, a la presidenta mujer del supervisor bancario único diciendo tenéis que meter capital, porque la única manera en Europa de desligar el riesgo banco con el riesgo soberano, que esto los españoles sabíamos mucho, porque si 3 años atrás nuestros bancos no hubiesen sido rescatados, pues muy probablemente la deuda pública española no se hubiese cumplido. El gran problema de Europa es ser capaces de separar lo que es riesgo privado de un banco con el riesgo soberano. Pues bien, la única manera de que esto se pueda ser factible en Europa es tener bancos transaccionales, transnacionales, transeuropeos. De esta manera ya pues un banco español no pondrá nunca en compromiso el riesgo soberano español. Y para construir esos bancos paneuropeos que todavía no se han construido en Europa, la regulación tiene que ser normalizada. De lo que se queja Guardiola es de ese dato que hay por ahí, que se estima que ha habido más de 15.000 regulaciones europeas que han afectado a los ingleses en 2 años, con lo cual ese mastodonte legislativo que no hace más que emitir regulaciones para que el resto de los países se adapten es lo que quizás es una burocracia excesiva que la banca ha pasado de la MiFID I a la MiFID II, del Basilea I al Basilea II al Basilea III, del Target 1 al Target 2. Entonces estaban ya con el Basilea 4, ¿eh? Con el claro, el capital. Ya estaban ahí dándole los requerimientos de capital en España. Había unos requerimientos de capital a veces diferentes a lo que recomendaba Basilea. Luego lo que se recomienda para el 2019
referente al phase-in del capital que se recomienda ahora. Es decir, es cierto que los bancos tienen que dedicar una cantidad de recursos a adaptarse a esta regulación que hace poco rentable la banca. El capital, hay bancos que tienen que fortalecerlo, no solamente el Banco Popular, que está en pleno proceso de capitalización. Quizás sea el primero que ha querido coger el toro por los cuernos. Hay otros muchos bancos que están necesitados de capital y que por el momento no lo han hecho. Pero el objetivo de esto era, como decía la presidenta del banco, del supervisor bancario único, romper definitivamente el riesgo bancario y el riesgo soberano a través de las fusiones transnacionales dentro de Europa, que aún es una asignatura por ver, pero que veremos en muy breve tiempo. Ahora enseguida hablamos de un banco al que le han puesto una demanda, que es Bankia, por la salida de bolsa. Y hablando de bancos, si esto me lo has contado, Salvador Molina, tengo el teletipo delante. Ramón Escolano, ganador del premio COFIN al financiero del año 2016, que callado te lo tenía. Es que como se estaba hablando de bancos y no de Bueno, es del Banco Europeo de Inversiones. Positiva. Bueno, pero es del Banco Europeo de Inversiones. Lo podemos sacar casi. Hoy Foro Ecofin ha hecho un comunicado público, que es el que tienes en pantalla, de que el jurado de los premios Ecofin ha decidido que este año el financiero del año no podía ser otro que Román Escolano. Esto tiene una lectura en positivo y en negativo. Digamos, en negativo es que nos daba miedo en el jurado designar a un banquero de los que había ahora mismo por los riesgos y exposiciones de los que venimos hablando. Y en segundo lugar, porque ahora que estamos empezando a salir de la crisis financiera, no de la crisis económica ni de la crisis de empleo, pero sí de la crisis financiera o del sistema financiero, aunque quede alguna operación de saneamiento, es buen momento para reconocer la labor que ha hecho el Banco Europeo de Inversiones en la aportación del poco flujo de dinero, del poco flujo de crédito que ha habido durante los momentos más duros de la crisis y que de alguna manera ha servido para aguantar parte de las pymes, de los autónomos, de las empresas españolas. Recordemos que el Banco Europeo de Inversiones, de cada 7 créditos que ha prestado en los últimos años a empresas europeas, de cada 10, 7 han venido a empresas españolas. Eso significa un diferencial infinito comparado con el peso que tiene España dentro del resto de los países de la Unión. Esta labor del Banco Europeo de Inversiones de apoyo al sistema financiero español y sobre todo a la economía real, a la economía empresarial a través del sistema financiero español, yo creo que se reconoce a través de este premio a Román Escolano, que ha sido el verdadero artífice de esta intermediación entre las necesidades de crédito en la empresa española y las oportunidades de conseguir dinero en el Banco Europeo de Inversiones para trasladarlo aquí. Y en segundo lugar, además hay un reconocimiento a la persona. No nos olvidemos que es una persona que tiene una trayectoria bancaria muy importante en el BBVA y antes de ir al BEI era además el presidente del ICO, el Instituto Público Español de Crédito, y que además ahora mismo es el bancario español en un puesto internacional más destacado. Ya no tenemos ninguna figura, la tuvimos con rato en el Fondo Monetario Internacional, ya no tenemos un vicepresidente en el Banco Central Europeo porque fue cubierto a la vicepresidencia española por otra nacionalidad, y en estos momentos el bancario español de mayor reputación y de mayor poder dentro del mundo internacional, ¿no? Enseguida hablamos de un banco, hablamos también de déficit, y dejo al lado que nos va a contar una cosa interesante. Hay que esperar un minuto. Nos quedan 20 minutos para llegar a las 9, para que sea las 8 en Canarias, recta final de este comité de dirección con Salvador Molina, Juan Lago, Rafael Duarte. Que no se nos escape hablar de una noticia que conocíamos esta tarde, y es esa alerta de viaje a Europa que ha metido Estados Unidos por riesgo de atentado en 3 frentes: en la Eurocopa de Francia, en el Tour de Francia, en la Jornada Mundial de la Juventud, a la que estará el Papa, que se celebra en Polonia este año. Y eso podría tener un impacto importante para el sector turístico. Tenemos ocasión de analizarlo esta semana con Domenech Biosca. Ese banco del que vamos a hablar es Bankia. Al que Iberdrola ha demandado por esa salida a bolsa, reclama casi 12,5 millones de euros, acogiéndose a ese informe del Supremo, en la que se dice que la situación de la entidad no recogía fielmente su estado. Invirtió 70 millones de euros, el primero de los grandes inversores que acudieron a esa salida a bolsa que demanda, y que abre la puerta a que otros grandes inversores den el paso. Juan Lago. Pues no creo. A ver, realmente lo que está encontrando ahora el Consejo Directivo o el Comité Ejecutivo o el Consejo de Administración de Bankia son rémoras del pasado. Entonces, bueno, yo creo que van bandeando con ellas, se las van quitando de en medio según van pudiendo. Y bueno, pues esta sería otra. Yo, en cualquier caso, respecto a la salida de bolsa de Bankia,
vamos, es una opinión personal, no soy juez, pero si se va a juzgar a la compañía que salió a bolsa porque lo hizo de una manera irregular, por decirlo, o supuestamente irregular, habría también que revisar a aquel que dio el ok, a todas las instituciones que dieron el ok a que esa salida irregular o supuestamente irregular se hiciera. Fueron muchas, ¿eh? Bueno, sí, Varias. pero vamos a ver, pero estamos hablando, una cosa es que uno venda un producto con mala fe, etcétera, y lo haga uno consigo mismo. Bien, pero en un sector tan altamente regulado, como ha explicado antes Salvador, que además requiere no de una, sino de varias licencias, cuando una empresa va a salir a bolsa, vamos a ver, estamos hablando de un mercado muy regulado, muy controlado, y donde uno tiene que cubrir una serie de requisitos. Sí, donde hay un auditor que le ha puesto precio a lo que va a salir al mercado, donde hay un bufete de abogado internacional que ha dado un aseguramiento jurídico a que eso que está ahí es fiable y es cierto, donde hay unos bancos de inversión internacionales que además han asegurado la operación de que todo se iba a hacer de acuerdo con el precio porque ellos lo avalaban y por lo tanto incluso iban a cubrir si en algún momento no se cubrían a ese precio. Es decir, había muchos que permite que una caja de ahorros deje de ser caja de ahorros para ser un banco, que eso era un cambio legal brutal, porque las cajas de ahorros por ley no podían cotizar en bolsa. Es decir, no me parece mal el cambio, o sea, decir, bueno, pues si esto está quebrado, para que no le cueste dinero al contribuyente. Yo lo decía en la parte privada, pero en la parte pública hay una Comisión Nacional del Mercado de Valores que autorizó la operación y autorizó y visó todo lo que habían hecho los privados. Lo paradójico del tema es que todo eso que habéis ido relatando existía. Estaba el auditor, que era de Deloitte, estaba, creo que era Oliver Wyman, la parte internacional de asesoría, estaba la CNMV, estaba el Banco de España. Es decir, que la paradoja que estaba, Deloitte se enfrenta a una multa, creo que simbólica, de 12 millones de euros por no reflejar la imagen fiel, y lo que daba en el año julio del año 2012, lo que daba unos beneficios de 300 millones de euros, luego se desveló que era casi una pérdida de 2.900 millones de euros. Fue una tomadura de pelo, sin duda que Rodrigo Rato lo que tenía que haber hecho, que sabía perfectamente que el problema no era la fusión con Bancaja, que él argumentaba, mira, esto se resuelve, tenemos que digerir la fusión con Bancaja y salir a bolsa y se resuelve así. No, el problema de Caja Madrid, igual luego de Bankia, igual que otros muchas instituciones españolas que siguen trabajando, es la inmensa capacidad y cantidad de ladrillo que tenía Bankia, de la inversión en real estate, en ladrillo. Tenía 136 millones de metros cuadrados de terreno, que es como las Islas Canarias solo de propiedad de Bankia. Entonces, eso era el problema que sabía perfectamente Rodrigo Rato. El problema y Miguel es que Bles, Islas Canarias estaba donde nadie lo quiere, porque un terreno en Islas Canarias cogemos y lo vendemos. Entonces, y esto se sabía en el 2010, pero como en el 2010 todavía seguíamos con ese verbo que en español no sé si existe, que es procrastinación, seguíamos pensando que todo era fabuloso y tardamos 2 años en actuar. Esos 2 años de tardar en actuar en la crisis de Bankia agravó la crisis bancaria en España. Y fue, por supuesto, una tomadura de pelo. Otra cosa es si Iberdrola debe ser el inversor institucional que deba salir echando pecho para reclamar el haber sido engañado. Tendríamos que recordar lo que pasó con Iberdrola Renovables en el 2007, en 2008, donde otros muchos se sintieron también engañados. Pero, sin duda, para el inversor particular, yo creo que ahora el equipo de Gori Gorzarri está haciendo una excelentísima labor. No hay ningún género de duda en poder reclamar lo que para muchos fue una estafa. Pero otra cosa es para un inversor institucional como puede ser Iberdrola, hasta qué punto no tiene capacidad de análisis mucho mejor que lo que era el pequeño ahorrador particular que seguía el consejo de su director de Bankia de toda la vida, ¿no? Yo puedo decir una maldad pequeñita, yo la habéis comentado todo y la habéis explicado muy bien, pero una maldad pequeñita. Y entonces, con todo lo que habéis explicado, ¿por qué Iberdrola se mete en este berenjenal? Yo creo que el caldo de cultivo lo ha proporcionado el propio Goyri cuando explicó que era mejor anticiparse a los problemas judiciales y pactar y negociar con sus ahorradores, con sus inversores, con sus preferentistas, con todos aquellos que de una u otra manera, con uno u otro producto, se había sentido engañado, que era mejor que fiscalizar y llevar todos los temas a judicializarlos, que era mejor negociar y pactar. Yo creo que Iberdrola ha visto una oportunidad en esto. Si yo planteo un tema con un importe bastante elevado porque me considero perjudicado y además tienes razón, vendrá Bankia, vendrá el equipo de Goyri o de Pepe Sevilla, se sentará conmigo y me dirá, oye, ¿cuánto quieres para romper este nuevo pleito? Es que ya no gano para pleitos.
y por lo tanto ha visto una oportunidad. Y yo creo que esa oportunidad existe, esa oportunidad está. Seguramente los bufetes de las dos entidades están ahora mismo sentados negociando cuál es el justiprecio de que me retires la demanda y no me generes precedente. Pero evidentemente, si hay un acuerdo, habrá un precedente. Y no sé quién más está en la cola, pero yo me imagino que habrá otros que vengan detrás. Lo que quería hacer notar era la diferencia de lo que es un inversor particular del inversor institucional, y esto me llevaba a recordar aquella anécdota de la ancianita cliente de la antigua Caja Madrid de toda la vida, que le decía a un conocido mío, que es director de una sucursal de Caja Madrid, en aquel entonces, ahora Bankia, le decía a la ancianita clienta, dice, fíjate, se llamaba Ramón, fíjate Ramón, los problemas que tiene esta empresa Bankia, menos mal que nosotros aquí en Caja Madrid estamos perfectamente, ¿no? El descontrol que había en ese momento, la confusión que había de los particulares y tal, y pues fue pues aprovechado por algunas instituciones para colocar el primer tipo de rescate bancario que hubo en España, que lo pagamos muchísimos españolitos de a pie, pues, con las mal llamadas preferentes, ¿no? Ya. Pues por cierto, dos de banca. La banca española va a crecer la mitad que la europea en los próximos años. Es noticia que podemos leer en la portada del Economista ahora mismo. Y otra sobre Banco Popular. La agencia Standard & Poor's le mantiene el rating a la entidad en B mayúscula positiva con perspectiva positiva tras la ampliación de capital. Ayer fue Fitch el que mantenía el rating del Banco Popular. Una solo muy breve sobre impuestos. Me contáis cosas. ¿Es compatible bajar impuestos y reducir el déficit, Molina? Bueno, ese milagro ya lo hemos vivido en este país en algún momento. Es verdad que las condiciones económicas eran otras, pero si bajar impuestos sirve en algún momento de la economía para estimular la economía y, por tanto, lo que reduces es el porcentaje que cada uno de nosotros paga por ese impuesto, pero aumentas el número de contribuyentes, porque esto es una balanza de dos platillos. Es decir, uno es el porcentaje, que es cuando se dice, no, bajo los impuestos. Es decir, usted que pagaba 21 de IVA va a pagar 19 de IVA o 18. En términos de IRPF es más fácil hacerlo que en términos de IVA, pero para que nos entendamos, si reduces esos porcentajes, al final estimulas el consumo. Y si estimulas el consumo, la gente consume más. Por lo tanto, al final hay más gente comprando y pagando IVA. Y hay más empresas comprando, obteniendo más beneficios y, por tanto, pagando más impuestos a sociedades. Por lo tanto, sí es una herramienta. Depende de la situación económica. Es decir, si realmente una política fiscal de disminución de impuestos hace que haya un mayor flujo de impuestos y un mayor número de contribuyentes. Eso es posible. En este país lo hizo el gobierno de Aznar durante dos legislaturas y por lo tanto demostró que es posible. Y en otros países esta política expansiva de reducción de impuestos se ha hecho también de manera eficiente. ¿Es el momento? Si se hace ahora, ¿esto puede funcionar? Ahí es donde ya podríamos discutirlo. Yo creo que en determinados ámbitos sí es viable, sí es posible y sí sería conveniente. Pero con muchos matices. Esto es de discusión, no de coger el micrófono y decir a favor y en contra. Discutamos, pero breve. ¿Se puede ahora o no? No solo se puede, sino que es necesario. Es recomendable, ¿no? Es recomendable esa famosa curva de Laffer, de Laffer, no de Laffer. Laffer es el dentrífico, de Laffer con dos Fs, Arthur Laffer, que fue uno de los secretarios de Estado de Economía de la administración de Reagan, donde dijo que un exceso de impuestos lo que hace es desincentivar a trabajar más, porque llega un momento en que el tipo impositivo lo que te hace es, oye, ¿para qué voy a trabajar si realmente al final no voy a poder consumir, ¿no? Con lo cual no es completamente de acuerdo con Juan, con Salvador, no solamente recomendable, sino que es necesario. ¿Qué me contáis, Juan Lago, vosotros? Pues es una noticia, me ha parecido muy interesante. Además, yo sé, como doy clases de una asignatura que se llama El Dinero. El dinero, tal cual. Sí, tal cual. Porque cuando uno da clases Mañana tengo examen del dinero. Pues sí, cuando uno da clases de gente que quiere gestionar empresas, y yo lo digo siempre, si todos los recursos están muy bien, pero si tú no tienes dinero no vas a poder hacer absolutamente nada. O sea, es así de sencillo. Además, ya sabes que yo soy muy capitalista, Rubén, y yo lo he dicho muchas veces, el dinero es la mayor creación del hombre, así que hay que dedicarle su tiempo y tiene que tener su espacio. Ni el smartphone siquiera. Y su asignatura. De la Unión Europea, después de la Unión Europea. Entonces, a lo que vamos. Me he encontrado una noticia muy interesante. Hay dos señores que son inspectores del Banco Central de Italia, que han hecho, se han encontrado querían ver exactamente cuál había sido la evolución
en cuanto al patrimonio de los italianos desde, pues, históricamente, ¿no? Y se han encontrado con que el primer censo fiscal que hay en Italia es de Florencia del año 1427, cuando Florencia era una ciudad-estado. Que bueno, el caso es que Florencia estaba al borde de la quiebra y tuvo que ser rescatada, y entonces decidieron que lo iban a rescatar los florentinos, porque claro, en aquel momento la economía no era global, etcétera, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues vamos a ver cuánta pasta tienen los florentinos y en función del dinero que tienen, pues aportarán. Que, vamos, es algo que hacemos en el siglo XXI, pues ya en el siglo XV lo estaban haciendo. Y resulta que han analizado todas las familias que vivían en 1427 en Florencia y las familias que vivían en el año 2011 en Florencia. Pues se han encontrado que de las familias que estaban vivas en 1427, las que eran ricas, y sigue existiendo la familia, siguen siendo las familias ricas de Florencia de 2011, y las familias que eran pobres de Florencia de 1427 siguen siendo las familias pobres de Florencia del año 2011. No ha habido ninguna variación, o sea, lo único que puede ser es que alguna familia haya desaparecido. Pero, o sea, las que siguen existiendo y eran ricas, hoy son ricas, y las que siguen existiendo y eran pobres, hoy son pobres. Entonces yo, la conclusión a la que llego, yo tenía un profesor de gestión de tesorería en Boston, que muchas veces decía, yo pensaba que ese hombre está loco, decía, el dinero es un estado mental. Yo reconozco que nunca acabé de entenderlo, el caso es que acabé sacando buena nota en la asignatura, y cuando veo estas cosas digo, bueno, pues es posible que el dinero sea un estado mental, es decir, si uno es rico, lo lógico es seguir siendo rico si es educado para ser rico. Y es bastante probable que el que no es rico es porque no ha sido educado desde pequeño para ser rico. Entonces, este tipo de cosas me ha parecido fascinante, porque la conclusión a la que llego, que se lo he dicho a mis estudiantes hoy, es lo difícil es llegar a ser rico. Una vez uno es rico, te mantienes. Es bastante probable que se mantenga. Y aquí tenemos... Esto es un determinismo capitalista, no lo había escuchado en mi vida. Y aquí tenemos un ejemplo empírico de cómo 600 años después, los que eran pobres en Florencia siguen siendo, y los que eran ricos siguen siendo. Seguramente ese estudio en la ciudad de Nueva York, en aquella época no existía, pero se hubiera llamado Nueva Ámsterdam, no funcionaría, porque no había ni pobres ni ricos, y de repente hay muchos más ricos que en Florencia, ¿no? La verdad es que Florencia, si una de estas familias en el siglo XV tenían esos maravillosos palacios, a poco que hayan mantenido... Con alquilarlo yo creo que puede llegar hasta la fecha. En 40 segundos, Duarte. En 40 segundos yo traía un dato que tenía que ver algo también con la banca, que la banca crea una nueva cláusula o una nueva comisión del 5%, altísima, por amortizar hipotecas fijas antes de tiempo, ¿no? Ahora sabemos que en algunos países vecinos el 90% de las hipotecas son a tipo fijo, por ejemplo Francia, mientras que el 90% prácticamente de las hipotecas en España son a tipo variable. Esta dicotomía en España se está invirtiendo, ¿no? Ahí pues, está Bankinter, está BBV, está Bankia, que están ofreciendo a 30 años tipo fijos 2,5%. Que los bancos quieran penalizar el salirse antes de una hipoteca tipo fijo durante tanto plazo, muy probablemente está descontando que los bancos prevén que los tipos sigan bajo durante mucho tiempo, con lo cual buen momento para hipotecarse el tipo fijo. Pues eso ha dicho Guardiola, por cierto, del Sabadell, que prevé que haya más hipotecas a tipo fijo que a tipo variable en los próximos años. Antes de irnos os cuento noticias, reservaros la noche del 13 de junio, día de San Antonio, que son además las fiestas de mi pueblo, porque se va a ser el debate a 4, el único que va a haber en televisión entre Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias. Día 13 de junio. 13 de junio, primer lunes de campaña electoral, por la noche, ese debate a 4. Un día después nos vemos, Rafa Duarte. Bueno, hasta la próxima. Y poner también fecha, que es el martes de la semana que viene, martes 7, el Congreso de en campaña, hay más tiempo libre. Congreso Ecofin. Adiós, Salvador Molina. Venga, que vaya muy bien. Hablamos. La semana que viene, adiós. Hasta luego. La semana que viene. Nos vamos con Fernando de la Fuente y Víctor Niva, que han estado en el control de sonido, con Arturo Criado, que toma el relevo en el cierre desde ahora y hasta las 10:30 de la noche, y mañana estaremos por aquí a partir de las 6 de la tarde para tomarle el pulso al día. Hasta entonces, que descansen y que sean felices.